Ujú. Muy bien, vamos entonces a resolver las preguntas. Esa es la pregunta número uno, ¿ya? En el cual se nos entrega un fragmento del Quijote y se nos pide identificar los enunciados que sean verdaderos o falsos en relación al fragmento, ¿ya? Entonces interviene obviamente la lectura y la contrastación, ¿sí? Muy bien, aquí en la pregunta número uno, ¿sí? La clave es la D, ¿ya? Ahora vamos a revisar por qué. Lo importante, recuerden, es que analicemos, ¿no? la pregunta. Entonces, en este fragmento, ¿ya? Se nos presentan las primeras líneas del Quijote, ¿ya? Eh, ¿Sí? Y dice el primer enunciado, ¿no? Dice, presenta el entorno familiar de Alonso Quijano, ¿sí? El entorno familiar. Entonces, si leemos el texto, ¿ya? En la primera parte habla sobre el Quijote, sobre el personaje mismo, ¿ya? Inclusive da una cierta descripción, ¿no? Sobre su armadura, sobre el caballo, ¿no? Y luego pasa a hablar sobre con quiénes él compartía su vivienda, ¿no? Es decir, con quiénes vivía. Y entonces dice, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, ¿sí? Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba él la podadera. Entonces nos está hablando de tres personas con las cuales él compartía su hogar, digamos, ¿no? Eran sus criados. Entonces, se nos está presentando el entorno familiar. Tal vez aquí a algunos les produzca, como dicen, ruido la palabra familiar, ¿no? Porque lo podemos tomar de dos sentidos, ¿no? Es decir, uno es que sean familia los que estén ahí, es decir, digamos, ¿no? Su esposa, su hijo, claro, él no tiene esposa, ¿no? Pero pongo el ejemplo, ¿no? Su esposa, sus hijos, su familia. O que sea el ambiente cotidiano, ¿no? Que eso también se puede referir al término familiar, ¿no? El ambiente cotidiano, ¿no? Doméstico, ¿no? Y entonces, como hay esa acepción y se está describiendo el ambiente doméstico, ¿no? Entonces, sí, el enunciado sería verdadero, ¿no? Porque alguien puede decir, pero profe, el ama no es su familia, ¿no? O sea, no es su hermana, no es, a lo sumo, la sobrina, ¿no? Pero aún así, si vemos el aspecto, digamos, parental, entonces, bueno, y la sobrina ya está, pues, ¿no? El entorno familiar, entonces, sí está descrito, tan solo con la mención de la sobrina, ¿no? Ya tomándolo en el otro sentido, obviamente es mucho más clara la respuesta, ¿no? Es el ambiente cotidiano o doméstico, ¿no? Muy bien. Luego el segundo enunciado dice, cuenta cómo el Quijote es armado caballero, ¿ya? Cuando hablamos de armado caballero, ¿ya? No se está refiriendo a qué instrumentos o qué implementos lleva el Quijote, sino se está refiriendo al momento del bautizo, ¿ya? Porque armarse caballero, ¿no? Es cuando es nombrado como caballero andante, ¿ya? Entonces, en este pasaje no se describe el momento cuando él es nombrado caballero. Eso sucede, según este pasaje, o mejor dicho, según el argumento de la obra, sucede después de este pasaje, ¿ya? Entonces este enunciado es falso, ¿no? Porque en el pasaje, en este fragmento, no se está bautizando al Quijote, ¿no? Luego dice, relata la locura que padece el protagonista, ¿ya? Eh, claro, si uno va directamente al inicio de la novela, ¿no? Hay una partecita en la novela, al inicio, ¿no? En este fragmento, que habla sobre por qué el Quijote está loco, ¿no? De mucho leer novelas, etcétera, ¿no? Se le quedó, dice el texto, esas imágenes, ¿no? De las novelas de caballería que él había leído. Entonces sí se habla de su locura. Pero en este fragmento particularmente,
Se ha eliminado esa parte, ¿sí? Se ha eliminado. Acá no tengo mi versión. Está muy lejos, no puedo ir. Ya, pero sí, en esta primera parte se menciona, ¿no? Creo que acá podemos tener una primera versión. Acá creo que en internet lo tengo. A ver, el Quijote, ¿no? El Quijote, acá está, ¿no? A ver, vamos a ver acá, no sé qué me va a dar acá el... Ajá. ¿No? Entonces lo que quiero es que ustedes tengan muy presente que la pregunta se está rigiendo ya en función de el fragmento que se da, ¿no? Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo estoy aquí comentando alguna de las preguntas de la semana, pero si tienes una pregunta, alguna cuestión específica, por favor, abre el micrófono, plantéalo o también puedes usar el chat si deseas, ¿ah? Ajá. Entonces, a ver, acá estaba. Ajá, ajá, muy bien, ahí. Ya, bueno, está bien. No menciona exactamente en esa primera línea, pero sí más adelante lo menciona, ¿no? Menciona que el Quijote había caído enfermo en su locura debido a las lecturas, ¿no? Pero en el fragmento no se menciona. Entonces, no se relata la locura del Quijote, ¿no? Por eso es falso. Y la 4 dice, describe la fisonomía de quién será el Quijote, ¿sí? La palabra fisonomía hace referencia a los rasgos físicos, ¿no? Entonces, ¿en qué fragmento? ¿No? Eh, acá nos describe, ¿no? Cuando dice frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, acá específicamente, ¿no? Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, acá está, ¿no? Gran madrugador y amigo de la casa. Entonces sí describe su fisonomía. Entonces sí es verdadero, ¿no? Acá la respuesta es verdadera, ¿no? Entonces por eso la clave viene a ser la D, ¿sí? Ujú, sí, muy bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Recuerda, Jesús, ¿alguna duda? En cualquier momento, ya me interrumpes, escribes, no hay ningún problema. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta 2, ¿sí? Acá en la pregunta 2 la clave va a ser la D. En esta pregunta, la respuesta es para completar, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Cuáles son las ideas que se van planteando, ¿no? Como contexto, ¿no? Entonces, dice, ¿no? En la locura de Don Quijote se evidencia la intención del autor por los libros de caballería, ¿no? Pero su contenido es más profundo, pues el protagonista se inspira, ya que desea hacer justicia en el mundo. Entonces, acá tenemos nosotros una primera idea. ¿Qué se evidencia en cuanto a la locura del Quijote? O sea, ¿cuál es la intención del autor de mostrarnos a este personaje loco, digamos, a partir de la lectura de las novelas de caballería? Porque de ahí nace la locura del Quijote, ¿no? Entonces, aquí la clave es parodiar, ¿no? Y esa es la intención de Cervantes, ¿no? Porque cuando diseña el personaje del Quijote, lo que quiere Cervantes es criticar las novelas de caballería de aquel entonces, ¿no? Que abundaban en elementos que no se condecían con la realidad, que no se condecían, sí, pues no sería la expresión, que no se relacionaban con la realidad, ¿ya? Porque hablaba pues de caballeros andantes, de princesas, de castillos, etcétera, mientras España, la realidad de España era muy, muy diferente, ¿no? Había hambrunas, había pobreza, corrupción, violencia, ¿no? Entonces, Cervantes critica por eso las novelas de caballería, ¿no? Porque no están, digamos, tomando en cuenta esa realidad que es en sí, ¿no? Ese mundo español de aquel momento, ¿no?
Entonces decide parodiarlas y usa el personaje del Quijote como punto precisamente de su crítica, ¿no? Entonces por eso parodia los libros de caballería. Pero su contenido es más profundo, pues el protagonista se inspira en, ¿ya? Ideales nobles, ¿ya? Ya que se desea hacer justicia en el mundo. Claro, lo que pasa es que aquí estamos llegando a un punto en el que se destaca cómo la novela y el personaje mismo ha evolucionado, ¿no? Porque el personaje nace como una parodia, o sea, el personaje del Quijote es una parodia, no es es una crítica, no es una burla, ¿no? Y la novela nace así, ¿no? Como una novela de divertimento, ¿no? De entretenimiento. Pero con el paso de los siglos, el personaje va ganando profundidad porque los lectores van encontrando en el Quijote otras ideas. Y eso, sobre todo en el siglo XIX, se va a concretar cuando el Quijote se convierte en una suerte de símbolo del hombre moderno, ¿no? El símbolo de la tragedia del hombre moderno, por el hecho de sus ideales, que, por los cuales va a luchar, pero por los cuales también siempre va a caer derrotado, ¿no? Entonces, ese es el motivo de la respuesta, ¿no? Buenos días, Andrea, ¿qué tal? Estamos comentando algunas preguntas de esta semana. Si tienes alguna duda, abre el micrófono, escribe en el chat, no hay ningún problema, nadie me interrumpe, solamente intervenga, sí, sobre cualquier duda que tengas. Muy bien, entonces continuamos mientras ustedes van planteando ahí algunas preguntas. ¿Por qué las demás alternativas no son claves? Bueno, porque para empezar, la intención de Cervantes no es exaltar los libros de caballería, ¿no? Por eso la A va. B, ridiculizar. Esto está más cerca, ¿sí? Entonces, la B, por la primera variable, podría ser la clave. Podría ser la clave. Pero no es la clave por la segunda variable. ¿Por qué? Porque dice, el protagonista no se inspira en una visión realista. Recuerden, el Quijote confunde la realidad con la ficción. Entonces, su visión no es netamente realista, ¿sí? En tal caso, si queremos darle un calificativo, pues es una visión confusa de la realidad, ¿no? Donde los elementos, repito, de la realidad y la imaginación se han combinado, ¿no? Se han mezclado, ¿no? Ujú. La C, ¿por qué no es la clave? Porque criticar está bien. La obra critica los libros de caballería, pero el error está acá, en que el personaje no busca la fama, ni tampoco bueno, quizás la fama entendida en el sentido como concepto de esa época, ¿no? La fama que es el reconocimiento, ¿no? Que es la aceptación, digamos, ¿no? Que es sobresalir, ¿no? Sí, tal vez eso, ¿no? Pero lo que sí no forma parte del Quijote es la codicia, ¿no? El Quijote no actúa movido por la codicia, ¿no? Y eso es lo que invalida precisamente esa respuesta. Y lo que invalida la E es los dos, ¿no? Porque Cervantes no busca valorar las novelas de caballería y tampoco el Quijote se distingue por un ideal pragmático, ¿no? Casi, casi contradictoria la frase, ¿no? Pero Quijote es idealista, se aboca a cultivar el espíritu, ¿no? Vive en su mundo de fantasía, ¿no? Eso es lo que marca el Quijote, ¿no? La mirada pragmática, la actitud pragmática es más de Sancho. Entonces, por eso la E no es la clave. ¿Sí? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta, duda? Recuerden, y si tienen ustedes alguna inquietud, pueden plantearlo en cualquier momento. Vamos a la alternativa o a la pregunta número 3. ¿Ya? En la pregunta número 3 la clave es la B. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Es una pregunta para completar a partir de un enunciado. Dice, hacia el final de la novela, ¿qué sucede? Ah, ya, me está preguntando sobre el argumento y me indica cuál es el hecho que sucede hacia el final de la novela.
¿no? Recuerden que la novela tiene tres partes. En la primera parte se narra las dos primeras salidas y en la segunda parte se narra la tercera y última salida de El Quijote, ¿no? Entonces, al final al final, hacia el final de la novela, dice, ¿ah? ¿Qué sucede? ¿Se produce el intercambio de psicologías entre los protagonistas? Sí. Ese intercambio de psicologías es el cambio de conducta de los personajes, ¿no? Porque recuerden que los personajes Quijote y Sancho son personajes muy definidos en cuanto a sus características. Sancho es pragmático, materialista, eh, muy atento a lo corporal, ¿no? En cambio, el Quijote es más espiritual, es idealista, ¿no? Pero en la segunda parte, ya hacia el final, ¿no? Estos rasgos empiezan a trastocarse, es decir, el Quijote empieza a adquirir rasgos de Sancho y Sancho empieza a adquirir rasgos del Quijote, ¿no? Es lo que llamamos la quijotización y la sanchificación del Quijote. Y al final de la obra se produce ese intercambio, ¿no? Porque el Quijote recobra la razón, ¿sí? Llega inclusive a detestar las novelas de caballería, ¿no? Y por el contrario, Sancho adquiere una actitud muy cercana a la del Quijote, ¿no? Tanto así que cuando el Quijote está agonizando, Sancho le pide, ¿no? A su amo, le ruega que se levante, ¿no? Que lo acompañe, que vayan, que salgan. Todavía, dice, hay muchas aventuras que tienen que enfrentar. Entonces hay un intercambio, ¿no? Por eso eso es correcto. Las demás alternativas, ¿por qué son incorrectas? Como la pregunta tiene que ver con los tiempos en el argumento, probablemente por ahí sea por donde se descarten. Por ejemplo, A dice, Dulcinea del Toboso es capturada por el Caballero de la Blanca Luna. Ya, este hecho no ocurre al final, además creo que, ¿no? Ajá, entonces no va, ¿ya? Don Quijote y Sancho Panza se enfrentan a los molinos de viento. Este hecho ocurre al inicio de la segunda salida, que sería más o menos a la mitad o a la mitad, que digo, sería en la primera parte de la novela. Entonces no es al final. Los ideales justicieros de Don Quijote se imponen en el mundo, ya esto es falso, ¿no? Esto es incorrecto porque es falso, ¿no? Porque el Quijote pelea, se enfrenta, lucha por sus ideales, pero siempre es derrotado, ¿no? Y esa es parte también del sentido de la novela, ¿no? Mostrarnos cómo el ser humano es tan insignificante frente a la fuerza de la propia realidad, ¿no? Y la E dice, el narrador elogia las novelas de caballería de la Edad Media. Bueno, por lo que vimos en la pregunta anterior, el narrador no elogia las novelas de caballería, sino que las está criticando, las está cuestionando. Entonces, no va. Quien elogia quien elogia o mejor dicho, bueno, sí, pues quien elogia las novelas de caballería al final termina, no, al final no, porque al final, este, el Quijote hace lo contrario, ¿no? Las reprocha, ¿no? Las critica, ¿no? Entonces, por ningún lado, esta alternativa puede ser verdadera, así que no va. Y la clave es la B, entonces, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este aspecto. Ujú. Muy bien, seguimos entonces con la pregunta número 4. Aquí la clave es la A, ¿ya? Muy bien, analicemos. La pregunta nos pide, ¿ya? Revisar qué enunciados son correctos con respecto al argumento de la novela, ¿ya? Es decir, qué enunciados nos están señalando. Un segundo.
Ya, retomamos. Andrea, me escribiste, sí, me van a disculpar, tuve que apagar un segundo porque hubo un ruido muy extraño por acá donde vivo y quería ver si no era algo peligroso. Bien, a ver, ajá, a ver, Andrea, me escribiste por interno, dice en el chat, ¿no? Por eso los ideales que dicen en la oración de Sancho, ¿por qué no son correctos? ¿Qué dice en la oración de Sancho? Ah, ya, a ver, vamos a ver. Ujú. Te refieres a la 3 seguramente, ¿no? Ya. Ya, a ver, empezamos por ahí en tal caso. A ver, dice, los ideales de paz, justicia y amor de Sancho triunfan en toda España. Bueno, hay dos detalles ahí que invalidan el enunciado. Uno es que Sancho se caracteriza por ser una persona pragmática, ¿no? Y el pragmatismo se refiere a realizar acciones centrados en el objeto mismo, ¿no? Es decir, y sobre todo que las acciones las realizamos guiados por los hechos, ¿no? Por la cuestión utilitaria, por lo que sea más o no beneficioso. Y eso no tiene que ver con los ideales. Un ideal es un punto desde el cual el sujeto mide sus acciones, ¿no? El Quijote, por ejemplo, ¿no? El Quijote realiza sus acciones, inclusive corre peligro no porque él evalúe el hecho en sí, sino porque está él siguiendo su ideal. Y su ideal le dice, defiende al maltratado, ¿no? Haz justicia. Entonces el Quijote va a querer seguir ese ideal a pesar de que la realidad le pueda ser adversa. En cambio, el pragmático no. El pragmático ve que la realidad es adversa, entonces dice, no, no, porque es utilitario. Bueno, o sea, dice, no, yo voy a ir por otro lado. El Quijote no. Entonces, en la conducta de Sancho, no se presentan ideales, porque Sancho actúa siempre de manera pragmática, es decir, por su conveniencia, midiendo los hechos. En cambio, es el Quijote el que actúa por ideales. Y el segundo motivo por el cual se invalida esta alternativa es que ya sea Sancho o el Quijote, los ideales no triunfan en la novela, ¿no? Y esa es una digamos, de las interpretaciones o de las conclusiones que podemos nosotros extraer de la novela, ¿no? Es decir, la naturaleza del hombre, representado por el Quijote o Sancho, siempre claudica o siempre termina inferior o siendo vencida frente a la realidad. Por más, ¿no? que la expresión humana se crea superior, siempre la realidad va a ser más contundente, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Sus ideales, claro, lo impulsan a pelear, pero el Quijote siempre va a terminar derrotado, ¿no? Entonces, esa idea de triunfo de los ideales no se expresa en la novela, ¿no? No se expresa. Entonces, por eso la 3 sería falsa en tal caso, ¿no? O incorrecta. La uno, el enunciado uno, no es adecuado. ¿Por qué? Dice, en la primera salida, Quijote está acompañado por Sancho Panza. Este es un dato muy concreto, literal. Sancho Panza, recordemos, aparece en la segunda salida, ¿ya? No en la primera, ¿sí? En la primera, en toda la primera salida, el Quijote actúa solo, digamos, ¿no? O sea, él inicia su viaje solo, llega ¿no? a esta suerte de posada, ¿no? Donde es bautizado, y luego en dos aventuras más el Quijote sigue estando solo hasta su regreso a La Mancha. De ahí, recién, cuando se recupera y va a salir en esta segunda aventura, ahí recién aparece Sancho, ¿no? Ahí recién lo acompaña. Entonces, por eso el enunciado uno no es verdadero. El enunciado 2 es verdadero, ¿no? Porque en la segunda parte de la novela es donde aparece Sansón Carrasco, ¿no? Un personaje que va a ser muy importante en el desarrollo de la sesión, ¿no? De la obra, ¿no? De la segunda salida, ¿sí? Luego el enunciado 4 dice, ¿no? En la tercera salida, Quijote es armado caballero andante en Montiel.
Este hecho de que el Quijote es armado caballero es un hecho real de la novela, ¿ya? Pero lo que es falso, sobre todo, es que lo sea en la tercera salida, ¿no? El Quijote es armado caballero en la primera salida, ¿ya? Porque es más, es lo primero que hace el Quijote, ¿no? Porque el Quijote cuando decide salir en aventura, eh, em, imitando, ¿no?, a sus héroes de caballería, el Quijote es consciente de que él todavía, según las normas de caballería, no puede actuar como tal porque, como caballero, porque él todavía no está bautizado, es como no tener licencia, ¿no?, para actuar como caballero andante, ¿no? Entonces, eso es lo primero de lo que se va a encargar el Quijote, ¿ya? Y eso es en la primera salida. Entonces, por eso es que la 3, perdón, el enunciado 4 no va. Y la 5 es verdadera porque al final de la novela, el Quijote redacta su testamento, o dicta, mejor dicho, su testamento y muere en su casa, ¿no? Eso sí sucede al final de la novela, ¿no? Entonces, por eso la clave es la A. Ujú. Muy bien, vamos entonces con la 5, ¿sí? Con la 5. Ujú. Muy bien, ahí. Si hay más preguntas, bienvenida a las preguntas. Continuamos con la 5 entonces. Dice, ¿no? Marque la alternativa que contiene las características, pero la característica formal, ¿no?, de rimas de Gustavo Adolfo Bécquer presente en los siguientes versos de la rima, esta es la rima 77, ¿no? Carácter formal. Entonces, dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes tus latidos. Eso no es corazón, es una máquina que al compás que se mueve hace ruido, ¿ya? Entonces, aquí la clave es la E, brevedad y sencillez expresiva. Estos son rasgos que en la sesión, en la clase, se dice, ¿no?, y se explica. Y siempre hay que tener presente por qué, ¿ya? ¿Por qué es breve? ¿Por qué la brevedad y sencillez resulta siendo una característica en Becker? Porque ustedes dirán, pero profe, yo he visto poemas también breves, ¿no? Y qué tiene de excepcional en el caso de Becker, ¿no? Lo que pasa es que para entender estos rasgos y darle su valor hay que ver en el contexto a Becker. Becker es un poeta que algunos califican inclusive como post-romántico. ¿Esto qué significa? Que Becker está al final del romanticismo. Recordemos que Becker sus rimas y sus textos los escribe sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Y es más, Rimas es publicada póstumamente, ¿no?, en 1871, un año después de que muere Becker. Eh, ¿Eso qué significa? Que Becker se ubica en una época ya al término del romanticismo. ¿Y esto por qué es importante? Lo que pasa es que el romanticismo español, que se inicia en la primera mitad del siglo XIX, va a ir cobrando un matiz muy exagerado, digamos, ya en la segunda etapa, ya ha entrado la segunda mitad del siglo XIX. Y una de las características de ese romanticismo español de segunda etapa es su exacerbado sentimentalismo, melodramatismo, sus expresiones muy artificiosas, ¿no?, muy elaboradas, ¿no? Entonces, se presenta un romanticismo, una poesía muy compleja, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, de pronto aparecen las rimas de Becker, que se caracterizan uno por su brevedad, a diferencia de los poemas extensos de los románticos, ¿no?, de aquella época, y Becker también se caracteriza por su sencillez, a diferencia, ¿no?, de esas expresiones muy elucubradas, muy artificiosas en el que había caído el romanticismo. Entonces, por eso esos rasgos en la poesía de Becker, en las rimas, es importante, ¿no? Porque se va a distinguir precisamente, ¿no?, con el contexto de la época, ¿no? Ajá. Muy bien. Los demás, ¿por qué no son claves? Bueno, partiendo de por qué estas dos son las claves, obviamente todos los demás
no son clave porque no son características. Pero separando o poniendo a un lado esa observación final, también podemos señalar que no son clave por lo siguiente, ¿no? Dice, relación entre dos conceptos opuestos, ¿no? Bueno, sí hay aquí una relación de dos conceptos opuestos, ¿no? Porque él lo que está diciendo que el corazón de ella no es un corazón real, sino es una máquina. Entonces hay una contraposición ahí, ¿no? Entre el corazón natural y el corazón máquina, ¿no? Entonces hay una contraposición, eso sí es cierto ahí, pero no es una característica formal, ¿no? Sí, no es una característica formal. Sí, en tal caso, sería pues temática, ¿no? Y además también, este, no es un rasgo distintivo, ¿no? En el caso de Becker. ¿No? Ahí nos apoyamos en lo primero que dije, ¿no? Acá, B, empleo de la rima asonante. Bueno, acá podríamos decir que latidos y ruido sí tienen una rima asonante, ¿no? Sí hay una rima asonante, pero tampoco es un rasgo distintivo de Becker, ¿no? Descripción de lo grotesco, ¿no? Descripción de lo grotesco. Bueno, acá creo que sí podríamos señalar que el enunciado no es cierto porque simplemente no está en el texto, ¿no? Porque acá no hay una imagen grotesca, ¿no? Simplemente se habla de que la mujer tiene pues un corazón que es una máquina, está diciendo, ¿ya? Es una metáfora. Entonces no hay una imagen grotesca acá, ¿no? Esta imagen, lo grotesco, recuerden, es esta imagen donde se observa un aspecto, por ejemplo, feo, deformado, y se contrasta con un espíritu sencillo, bueno, ¿no? Angelical, ¿no? Que es el que lo contiene. Y eso no lo vemos acá. Y de uso de endecasílabos en cuartetos, ¿no? Bueno, acá habría que ver si son endecasílabos lo que tenemos, porque lo que tenemos es un cuarteto, definitivamente, ¿no? Pero esto lo eliminamos en función de lo que señalábamos hace un momento, ¿no? No es una característica de Becker, ¿no? Lo que sí resulta una característica, y eso se explica en la sesión, es el sentido de la brevedad y la sencillez en la expresión, ¿no? Principalmente. Ujú. Muy bien. Vamos a la pregunta 6. Vamos a la pregunta 6. Ujú. Aquí la clave de la pregunta 6 es la C, el amor idealizado o la idealización del amor, ¿sí? Cuando hablamos de idealización, estamos hablando de la concepción de una idea, ¿ya? Una idea que se plantea como superior, una guía, ¿no? Un ideal es esa idea a la cual uno aspira, ¿no? Es la idea, es el modelo, es la idea a la cual se sigue, ¿no? Porque es, digamos, una idea modelo, una idea perfecta, ¿no? Y toda idea es una abstracción, ¿no? No es algo concreto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a distinguir la idea de la idealización del amor, ¿no? El amor se ve como algo sublime, ideal, pero a la vez también inalcanzable, porque no es algo concreto, ¿no? Y se describe así. Entonces, ¿por qué la respuesta aquí es idealización del amor? Porque aquí se está hablando de un sujeto femenino, ¿ya? Y la manera como se la describe es a través de características etéreas, ¿sí? Es decir, características que se distancian, ¿no? De lo concreto, ¿sí? ¿Sí? Que se contrastan de lo concreto. Ujú, sí, acá un ratito. Ajá. Ah, ya, ya, muy bien, sí. Entonces, eh, es algo inacible, no es algo que no se puede alcanzar o tocar. Por ejemplo, dice acá,
Cendal flotante de leve bruma, es una bruma. Rizada cinta de blanca espuma, ¿no? Tú tomas la espuma y se deshace en tu mano, ¿no? La bruma, ¿no? El vaporcito, así como la niebla, tú tratas de tomarlo y no lo puedes tomar. Rumor sonoro, ¿eh? El ruido, tú tampoco puedes tomar, coger el ruido, ¿no? De arpa de oro, beso del aura, ¿eh? La luz del aura, ¿no? La onda de luz, uno no lo puede tomar, no puede coger la luz. Entonces está señalando a través de estas alusiones a un rasgo que adjudica al sujeto femenino. Eso eres tú, por eso dice. Porque es inasible, no la puedo yo capturar, no la puedo tomar. Entonces se está presentando como un ser ideal, ¿no? Porque dice, tú sombra aérea, ¿no? Nuevamente acá, que cuantas veces voy a tocarte te desvaneces. Aquí es ya muy directo, ¿no? Quiero tocarte y te desvaneces. Como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. Todas características que marcan, ¿no? La imposibilidad de poder tomar, ¿no? Al sujeto. Entonces, ahí estamos hablando de ese carácter idealizado del amor. ¿Por qué amor? Porque se está refiriendo al sujeto amado, ella, que le intenta acercarse, pero no puede porque ella es brumosa, ¿no? Entonces, ahí hablamos de idealización del amor, ¿sí? Ajá, muy bien. Ahí Andrea pregunta, dice, profesor, si no hubiera la C, podría haber sido la B. Ya, si no fuera... Ah, ya, te estás refiriendo a esta misma pregunta, ¿no? Pudo haber sido la B. A ver, ya sabemos por qué la pregunta es la C. Ya, perfecto. Ahora veamos por qué, qué pasa con la B. A ver, pasión desenfrenada. Ya. La pasión es este impulso, ¿no? Furor, ¿no? Intensidad, ¿no? Esa es la idea de la pasión. Por eso se distingue cuando se habla de pasión amorosa, porque yo puedo tener un sentimiento amoroso, pero el furor, la intensidad, eso es lo pasional. Por eso también pasión se usa en otros contextos, ¿no? Pasión por el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con furor, con intensidad, ¿no? Entonces la pasión tiene que ver más con esa energía, esa intensidad, esa fuerza que se imprime en la acción, ¿ya? Y acá se dice desenfrenada, es decir, que no tiene freno, que nada la puede sujetar. Es una pasión que rompe los límites, ¿no? Muy bien, eso forma parte del espíritu romántico, sí, lo podemos ver en Werther, por ejemplo, ¿no? Werther tiene una pasión desenfrenada, ¿no? Tal es así que, ¿no? Declara su amor o termina, ¿no? Recuerden esa escena besando a Carlota, ¿no? Que ya en ese momento estaba casada. Entonces, pasión desenfrenada, ¿eh? Pero en los versos que estamos leyendo no se expresa esa idea, ¿ya? Porque para empezar, quien habla en el poema está describiendo al sujeto femenino y solo lo describe en cuanto a características. O sea, no describe una acción, que es parte del término pasión. Pasión es acción, ¿ya? La pasión se mide por lo que hago, ¿no? Entonces, no hay ahí, en el caso del sujeto que se describe, no hay una acción de pasión. Y en el caso de quien habla, tampoco, ¿no? Porque él dice, quiero tocarte y te desvaneces, ¿no? Pero esa es la única acción. Pero ese querer tocarlo no lo podemos definir como pasión porque la pasión, repito, tiene que ser intensa, ¿no? Quiero intensa, ¿no? Si él dijera, eh, te busco, no te alcanzo y entonces te persigo y trato de tomarte y te imagino y te busco en los lugares más recónditos, subo a las estrellas y trato de tocarte, persigo todas las brumas posibles. Eso ya podría ser un gesto de pasión, podría ser, ¿no? Porque ya se está mostrando una acción más intensa. Pero acá, no, no, a lo sumo toco, se desvaneció y ya está, no, no puedo más. Entonces, no se está expresando el concepto de pasión acá, ¿no? Por eso la idea
de la B no calza como clave, y es más, ¿no? Como tú propones en el chat, si no hubiera la B, bueno, la C tampoco calza como clave, ¿no? En ese sentido. Eh, mm, ajá, sí, pero muy bien ahí la pregunta. Dime, Rodrigo, si te escucho. ¿O quién Buenos días, está levantando la profesor. mano? Sí, 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 perfecto, dime, sí. buenos días, profesor. Disculpe, tengo unas Ujú. dos preguntas que no son de esta semana, son de la semana pasada. ¿Se las podría mandar Ya. y me puede ayudar, por favor? Yo tengo el archivo de la semana pasada, de la pre, ¿verdad? No, sí, sí, pero son de, o sea, son de años anteriores, pero de la semana Ah, 6. ya. Ya, entonces mejor envíamela así, porque Sí, esos sí. archivos sí no las tengo. Sí. Ajá, Ahí se los correcto. envío. Son dos problemas. Más que nada, con el primero, mi duda está entre la C y la D. O sea, la respuesta de la pre me dice que es la D, pero también la C para mí podría ser clave, pero Ya. no. A ver, vamos a analizar. Voy a ir a la primera, ¿ya? Todo está en el chat entonces, Sí, para que nos profesor. acompañen los demás. A ver, dice, la primera dice, con respecto al argumento de la vida y sueño de Calderón de la Barca, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Ya, nos habla sobre el argumento. A ver, en esta tragedia, el rey Basilio ha dispuesto que su hijo crezca lejos de la corte. Ya. Aquí la A se invalida porque la vida y sueño no es una tragedia, ¿no? Es una comedia, ¿no? Claro que contiene elementos trágicos, sí, pero también contiene elementos cómicos. Entonces, es lo que algunos también describen con el término tragicomedia, ¿no? Entonces, aquí la A se invalida porque han incluido la palabra, la palabra tragedia. Vamos con la B. El duque de Moscovia llega a Polonia para ser el sucesor del rey Segismundo. Ya, aquí la B tampoco es la clave porque hay un salcochado de ideas. Porque quien llega a Polonia en la obra, es Segismundo y no Astolfo, que es el duque de Moscovia. Y segundo, Astolfo tiene ambiciones, sí, de querer ser rey, pero no de suceder a Segismundo, sino tiene ambiciones de suceder a Basilio, ¿ya? Y por eso es que Basilio, al saber eso, al darse cuenta de eso, va a recurrir a Segismundo, ¿no? Porque Basilio tampoco quiere que Astolfo sea el rey. Entonces la B, tampoco es la clave. La C, Segismundo es llevado a la corte, ya, actúa salvajemente e intenta matar al rey. ¿Mm? Ya, esta me parece que es la clave, la C. A ver, ¿por qué no la D? El pueblo se subleva puesto que no desea que Astolfo herede el trono polaco. ¿Mm? Ya. Y la E, Segismundo toma el poder, ordena encerrar a Clotaldo y perdona al rey Basilio. Ya, esto es falso, la D. Ya, está entre la C y la D. Mm, el pueblo se subleva puesto que... Acá la clave que da la pre es Dice que es la D porque el pueblo la no D. quería a Astolfo y entonces por eso aceptaba a- Ya, al príncipe, pues se me fue el sí. nombre, a Sí, Segimundo. a Segismundo, sí. Ya, acá yo creo que sí, la clave es la D, porque el pueblo se subleva, porque al enterarse de que el rey tenía un hijo, van y lo liberan y luego lo enfrentan a Basilio y Segismundo termina siendo rey, ¿no? ¿Por qué la C no sería? Acá lo que lo invalida es la palabra corte, ¿ya? Porque, ¿qué es la corte? La corte es el grupo de nobles, ¿no? El grupo de nobles. Y lo que vemos nosotros, que Segismundo es sacado de la prisión, ¿ya? Y es llevado al castillo, pero no directamente a la corte, que es donde están todos los nobles, ¿no? Sino eh, él despierta en la alcoba y ahí es donde se topa con Clotaldo, luego se topa con el rey, luego se topa con Estrella, ¿no? Que es este Rosaura, no, Estrella, perdón, se topa con Estrella y luego con Rosaura y con Clarín, ¿no? Y ahí, ¿no? Y después es devuelto nuevamente a la prisión. Entonces, él no es llevado a la corte, sino simplemente es llevado al castillo
llevado a la alcoba del rey, y ahí es de donde al final luego él es devuelto a la prisión, ¿no? Entonces, por eso se invalidaría la C, sobre todo, ¿ya? Porque lo demás actúa salvajemente e intenta matar al rey. Yo creo que sí, porque él, cuando se da cuenta de lo que pasa, quiere matar a medio mundo. Quiere empezar sobre todo con Clotaldo. Aunque, a ver, déjame tal vez ese dato lo podamos corroborar acá. Si exactamente lo que él va a pretender es eso, es matar al rey. Vamos a ver por acá. Ujú, Más que nada era porque mi profesor en clase dijo que él mata a un guardia, lo lanza a un ujú, guardia y después intenta también matar al rey, pero como que otros guardias lo detienen y entonces por eso estaba mi duda. Pero claro, como dice corte, y no era la corte exactamente, sino era en la alcoba del rey. ujú. Correcto, sí, es en la cocina, es en la alcoba del rey. Ajá, acá está, y aparentemente, claro. Ujú. Sí, esa es sobre todo la idea. Sí, porque recuerdo que trata de matar a todos, ¿no? A medio mundo, ¿no? A Clotaldo sobre todo y al rey también. Y aquí se invalida por el hecho de la corte. Ujú. Correcto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Acá estás. A ver, dice Segismundo, dice. A ver, la pregunta es, ¿qué reflexión expresa Segismundo en estos versos sobre la condición humana? ¿Ya? Entonces nos pregunta, piden interpretar, ¿ya? Los versos dicen, ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿Ya? Entonces, aquí los versos están, o Segismundo, mejor dicho, está preguntando, en otras palabras, ¿por qué me están castigando? Esa es más o menos la pregunta, ¿no? Entonces, está hablando de un castigo y a la vez también está planteando el no saber por qué se le está castigando, ¿ya? Entonces, la idea que se asocia a lo que Segismundo está expresando acá, a ver, a ver, vamos a ir uno por uno. Dice, la tragedia de una vida sin sentido aparentemente. La tragedia de una vida sin sentido aparentemente. Ya, a ver, vamos a ver. La existencia marcada por el sufrimiento inevitable. Ya, pero acá sufrimiento inevitable. No, no tanto sería la C. La vida como una culpa inherente al ser humano. La vida como una culpa inherente al ser humano. Ya, esto está más cercano. La D, la dualidad humana entre el bien y esto no. La E, la búsqueda cristiana de la redención espiritual. Ya, ni la D ni la E son clave, porque son las que más se alejan, porque no hay bien no hay dualidad de bien o mal que él esté expresando en sus versos, y tampoco habla de redención espiritual, ¿no? No habla de que voy a alcanzar el cielo, voy a alcanzar la inmortalidad, ni nada por el estilo. Entonces, ni la D ni la E. De la A, la B, la C, eh, me parece que es la C, la clave, ¿sí? Me parece que es la C, esa es la clave que tienes, ¿no? Sí, pero esa regla que me da Ah, la ya. pre. Sí, correcto. La C. ¿Y sabes por qué? Porque eh, esta idea de la vida como culpa inherente al ser humano está aludiendo a la idea del pecado original, que es uno de los temas de la comedia, ¿no? De la vida de sueño. Y esa idea del pecado original se suele aludir siempre en la imagen de Segismundo encerrado en la torre, porque es una alegoría. La idea del pecado original, como tú bien sabes, es el que todo ser humano nace ya pecador porque va a recibir la responsabilidad o el castigo del pecado que cometió Adán y Eva. Entonces, es el pecado original, ¿no? Por eso uno nace ya con culpa. Y lo que está diciendo Segismundo es eso, ¿no? ¿Y por qué me castigan? Yo no hice nada, o sea, ¿qué delito he cometido? Ah, lo que pasa que es el pecado original. Tú no hiciste nada, correcto, pero sí eres el que va a sufrir las consecuencias de aquel pecado de Adán y Eva, ¿no? Y entonces la C apunta a eso.
la vida como una culpa inherente al ser humano. Es decir, nuestra existencia ya es un motivo de culpa, ¿no? La A me sonaba, pero lo podemos descartar, ¿no? Porque habla de sin un sentido aparente, ¿no? La tragedia de una vida sin un sentido aparente, ¿no? Acá el Segismundo no está hurgando en torno a un propósito, un sentido, simplemente le está diciendo por qué me están castigando, nada más. No está preguntando sobre cuál es el sentido de su vida, no está diciendo qué es lo que tengo que hacer, eh, eh, cuál es la finalidad, ¿no? Sino solamente dice, oye, ¿por qué me castiga? ¿No? Y en el caso de la B, dice la existencia marcada por el sufrimiento inevitable. Cuando hablamos, claro, sufrimiento podría quizás tomarse, ¿no? Porque él al final está preguntando, oye, qué delito, estoy encerrado, estoy sufriendo. Pero lo que invalida a la B sería la idea de inevitable, ¿no? Que lo acerca mucho a la idea del destino, ¿no? Impuesto. Pero en la pregunta que se marca ahí, la que expresa Segismundo no está hablando de lo inevitable, ¿no? No está hablando de lo inevitable, no habla de destino, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se invalidaría la B, ¿no? Entonces queda la clave la C, ¿sí? Sí, no sé si queda clara ahí la explicación. Ujú. Sí, todo claro, profesor. Muchas gracias. Ya, muy bien, ahí gracias a las preguntas. Entonces, continuamos. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta en el chat o abran el micrófono, ya, no se preocupen si me cortan, no hay ningún problema, ya, lo importante es absorber las dudas. Muy bien, vamos a seguir entonces nuestro recorrido y ujú, ya. Y terminamos con la pregunta 6. Entonces, ¿por qué no es clave la A? Bueno, esto es mucho más claro, ¿no? Porque en ningún momento se critica la razón o algún elemento que se vincule con la razón, ¿no? Solamente se habla de una mujer que es, o de un sujeto, ¿no? Mejor dicho, de un sujeto que tiene características inasibles, ¿no? No se no la puedo tocar, y entonces es como una imagen etérea, ¿no? Entonces no va. La D, aparición súbita del amor, acá tampoco, ¿no? Ese poema que muchos conocen es un ejemplo claro de la aparición súbita del amor, ¿no? Ese poema, no sé si lo tengo acá para citarlo adecuadamente, pero lo parafraseo, ¿no? Ese problema que dice, em, hoy te he visto y me has mirado, dice, hoy creo en Dios, dice Becker, ¿no? Ese poema breve es un ejemplo, por ejemplo, de la aparición súbita, ¿no? Del sentimiento amoroso, ¿no? Porque está recurriendo a señalar que de pronto, ¿no? Surgió ese sentimiento, ¿no? Acá está, ¿no? Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, ¿no? De pronto, ¿no? Así, la miró, se miraron y ya listo, hoy creo en Dios. Aparición súbita del sentimiento amoroso, ¿no? Que es una característica eh, de la expresión romántica. ¿Por qué? Porque se sostiene en el ideal, ¿no? El romanticismo de esa acción está en que el concepto de que yo me enamoro repentinamente se debe a que estoy captando, ¿no? La esencia de la otra persona, el espíritu de la otra persona, y eso ya es idealismo, ¿no? Entonces es una acción romántica. Luego la otra alternativa, individualismo romántico, ¿no? El individualismo romántico se presenta o se describe a partir de una contraposición, ¿no? Porque el romántico rechaza lo colectivo, ¿no? Y en ese sentido, podemos apreciar ahí el carácter de individualismo del romántico, ¿no? Es como en Werther, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo que Werther es individualista? Porque él se va de la ciudad, ¿no? Él no quiere a la gente, no, no, simplemente quiere la naturaleza, ¿no? Listo, él reniega, ¿no? Cuando en una de las escenas de la novela Werther asiste a una fiesta, ¿no? Donde están las autoridades, está ahí el embajador para el cual él trabaja,
él reniega, ¿no? De las personas, ¿no? Y de su comportamiento, ¿no? Entonces, hay ahí, por ejemplo, esa actitud individualista, ¿no? Que es la que va a marcar al romántico. Entonces, ese tipo de acciones no las vemos acá en el verso, ¿no? En los versos simplemente está el sujeto, que vea el sujeto femenino en este caso, y la describe de manera, vuelvo a usar la palabra, no inasible, y listo, ¿no? Pero no hay este rechazo a lo colectivo, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 7. En el caso de la pregunta 7, la clave es la I, ¿ya? Y es una pregunta que apunta a las leyendas de Becker, ¿no? Recuerden, en la sesión estudiamos tanto las rimas de Becker como el libro Leyendas, ¿no? Que es un conjunto de relatos donde Becker eh, recoge, ¿no? Narraciones populares, ¿no? Tradicionales, leyendas, ¿no? Y que luego él adapta a la estructura narrativa, ¿no? De la literatura, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta dice, ¿no? Con respecto a las primeras líneas de la leyenda del rayo de luna, citadas a continuación, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Es decir, ¿cuál de estas ideas, ¿no? Es correcta con relación a o en relación con el fragmento que se cita, ¿no? Entonces, ¿por qué la es la clave? Dice, el narrador destaca el elemento legendario del relato. Entonces leemos y está hablando un yo, que viene a ser el narrador. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia, ¿ya? Aquí está el autor contrastando dos conceptos que implícitamente expresan el sentido de realidad y ficción. Historia se refiere a lo real, es decir, es un relato real, o parece cuento, es decir, es un relato ficticio. Entonces no sé si lo que les voy a contar dice es real o es ficticio o es real. Y luego dice, lo que puedo decir es que su fondo hay una verdad, ¿ya? En su fondo hay una verdad, ¿ya? Una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Es decir, este relato tiene un fondo de verdad, pero que yo voy a relatar con algo de imaginación. Entonces aquí se está describiendo dos rasgos que el narrador acusa que tiene el relato que él va a contar. Un factor verídico, real, y un factor ficticio, imaginativo. Entonces ahí lo que está describiendo es el factor o el rasgo de la leyenda. Una leyenda es eso, una leyenda es un relato ficticio, pero que tiene elementos de la realidad, ¿ya? Es diferente a un mito. Un mito es un relato ficticio de por sí. Por eso nos habla de dioses, ¿no? Que se transforman, ¿no? Pensemos en la mitología griega, ¿no? El Olimpo y todo esto. Porque es ficticio, todo es ficticio. Y claro, el mito es un relato ficticio que tiene una intención, ¿no? Que es explicar algún aspecto de la realidad, ¿no? En cambio, las leyendas, ¿sí? Las leyendas tienen una base real, ¿no? Porque muchas veces el personaje es un personaje, este, que existió realmente, ¿no? Pero muchas veces por este, dar mayor realce, por ejemplo, al personaje, se le adjudica elementos sobrenaturales, ¿no? O elementos fantasiosos o ficticios. Y entonces se mezcla ese hecho histórico con elementos de la imaginación. Entonces estamos hablando de la leyenda, ¿sí? Que son el tipo de relatos de Becker, ¿no? Entonces, lo que aquí se está describiendo en el fragmento es la característica de las leyendas. Por eso la clave es la E, porque el narrador, ese yo que está hablando aquí, destaca el elemento legendario del relato, ¿sí? Es decir, el carácter histórico
o verídico y ficticio, y acá también, ¿no? Cuento de verdad y también la imaginación, ¿no? Entonces, por eso la clave es la I. Ajá, muy bien. Eh, ¿Por qué no las demás? A ver, el personaje, bueno, las demás en general no son clave porque de eso no habla el texto, seguramente, ¿ya? Entonces vamos a ver. El personaje se muestra misterioso y sobrenatural. Eh, Tal vez podríamos adjudicarle a quien habla, porque si tomamos solo el fragmento, no podemos asegurar que sea un narrador o un personaje el que esté hablando, ¿ya? O sea, de que es un narrador, ¿no? Porque está contando, pero de que sea el personaje o sea un narrador omnisciente, eso no lo podemos definir. Entonces, puede ser un personaje. Y que se muestra misterioso. Quizás sí, porque esta entradita de no sé si lo que cuento es historia o cuento o es un cuento que parece historia, le da un cierto grado de ambigüedad que tributa a la imagen de lo misterioso, ¿no? Ya, muy bien. Pero lo que no se evidencia claramente es que el que está hablando tenga un rasgo sobrenatural, ¿ya? Sobrenatural, ¿no? Que nos esté hablando de que va a hablar de fantasmas, va a hablar de seres que reencarnan, algo así, que en varias de las leyendas encontramos, ¿no? Pero no en este fragmento. Acá en ningún momento se alude a esos aspectos sobrenaturales o fantasmales, si queremos decirlo acaso de esa manera, ¿ya? Entonces, por eso la A se elimina. Luego, la B, ¿no? ¿Por qué no la B? Dice, el texto evidencia los hechos de orden sobrenatural. Bueno, lo mismo, ¿no? Acá el elemento sobrenatural es lo que lo descarta, porque en ningún momento habla de elementos sobrenaturales, solamente habla de que hay un grado de verdad en este relato ficticio. Eso es lo único que dice. C. El ambiente resalta la armonía y la paz de la naturaleza. Bueno, en primer lugar, no hay ningún ambiente que se describa y tampoco hay ninguna naturaleza que se describa, ¿no? Solamente se está hablando de dos conceptos, nada más. D. El autor pretende brindar un sentido didáctico a la historia. Esto podría ser cierto si en el fragmento nosotros encontráramos alguna enseñanza, alguna moraleja, alguna conclusión a la que el autor esté llegando después del relato, ¿no? Pero no hay, pero no hay, ¿no? En el fragmento no hay ninguna parte donde él diga esto tiene que ser así, o lo recomiendo hacer esto, o esto debiera de realizarse de esta manera, ¿no? Entonces no hay ese carácter didáctico. Además que sería contrario al romanticismo, ¿no? Porque el sentido didáctico o el didactismo es más propio de un texto racionalista, ¿no? Es decir, tipo los autores neoclásicos, ¿no? Tipo fábula, por ejemplo, ¿no? Donde te cuentan la historia y luego, pum, te mandan la moraleja, ¿no? Eso es más de tipo texto clásico, ¿no? En cambio, el romanticismo no va por ese lado, ¿no? No tiene un sentido didáctico una obra romántica en sí. Muy bien, entonces, por eso la clave es la I. Muy bien, y llegamos a la pregunta 8. ¿Ya? Vamos a analizar ahora la pregunta 8. Ujú. Entonces, la pregunta 8 tiene como clave la A, ¿sí? Lo grotesco mezclado con seres inanimados. A ver, y la pregunta dice, ¿no? Respecto a lo grotesco, característica de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, en las leyendas, la Jorca de Oro se manifiesta ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se manifiesta lo grotesco en la leyenda que se pone aquí, en el fragmento, ¿no? Entonces la clave dice, concibe lo grotesco mezclado con seres inanimados. A ver, primero recordemos qué es lo grotesco. Dentro de la estética del romanticismo, lo grotesco es la conjugación, digamos, ¿ya? De elementos contrapuestos, ¿ya? La conjugación en el sujeto, en una imagen, de elementos contrapuestos, ¿ya?
Eh, pero no estamos hablando del estilo barroco, ¿ya? El barroco lo que busca es confundir esos opuestos. Ese es el barroco. Ya por eso en la mirada del Quijote, ¿no? Vemos que él no reconoce los límites entre la ficción y la realidad, por ejemplo, ¿no? Y por eso ve molinos de viento, perdón, ve gigantes y luego dice, no, es que Frestón convirtió a los gigantes en molinos, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo es lo mismo que lo que le ocurre a Segismundo, ¿no? En La vida de sueño, ¿no? Segismundo tampoco distingue los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Por eso él no sabe si lo que está viviendo es un sueño o es la realidad. Entonces, esa es una mirada barroca, donde los opuestos se disuelven. En cambio, lo grotesco romántico nos plantea opuestos, pero estos no se disuelven, estos no se confunden, sino que se manifiestan contrastantemente, pero en ese contraste es donde producen precisamente el efecto estético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo más emblemático de lo grotesco es el personaje de Quasimodo, ¿no? En Nuestra Señora de París, ¿no? De Víctor Hugo, ¿no? Quasimodo es un ser deforme, ¿no? Tiene una joroba, tiene una pierna más pequeña que la otra, es ciego de uno de los ojos, desdentado, etcétera. Entonces, su imagen monstruosa, porque es inarmónica, se contrasta con el espíritu de Quasimodo. Quasimodo es un ser bueno, o sea, esencialmente es bueno, es un ángel, es bondadoso, solidario, protector. Y entonces, esa imagen inarmónica de su aspecto se contrapone al espíritu puro del personaje. Cuando se combinan esos elementos, se produce en el lector una reacción de empatía que genera precisamente la emoción estética. A esa emoción, a esa mezcla, se le denomina lo grotesco romántico, ¿no? La gente ve en Quasimodo un monstruo, pero no lo lo rechaza, sino que empatiza, porque el elemento de su espíritu es lo que encarna la identificación con el lector. Entonces, esa es la estrategia del romanticismo, ¿no? Eso es la estética y lo grotesco. Entonces, en este fragmento, ¿cómo se manifiesta esa estética? Dice, a través de los seres inanimados. Entonces, vamos a leer el fragmento para identificar esos aspectos, ¿ya? Dice, al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios, dice, ¿no? Ujú. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que vestidas con luengos y no vistos ropajes habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos sin pupila. Está hablando de las imágenes, ¿no? Que lo están mirando. Recuerden, es la escena donde Pedro, ¿no? Va hasta la iglesia a robar esta jorca que tenía la imagen de la Virgen María en el altar, ¿no? Y lo hacía, recuerden ustedes, porque esta jovencita llamada María le lo seduce y lo obliga, ¿no? A tener que ir a cometer ese acto de sacrilegio. Entonces, la escena está describiendo ese momento cuando Pedro está en la oscuridad de la iglesia, ¿no? Dentro y está viendo las imágenes, ¿no? Mientras se acerca a la imagen de la Virgen María. Luego dice santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos le rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban en presencia de los reyes los hinojos sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que él había visto en otras veces, inmóviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las bóvedas, pululaban, como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. ¿Dónde está lo grotesco ahí? Está en el ambiente que lo rodea, ¿no?
porque ese ambiente contiene tanto las imágenes divinas como las imágenes demoníacas, ¿no? Las imágenes de los santos, de los ángeles, y las imágenes de los demonios, de las alimañas, de los gusanos, ¿no? Dice, de un inmenso cadáver, dice el texto, ¿no? Entonces, ahí está el elemento grotesco que nos plantea el relato, ¿no? Esa combinación de elementos, esos contrastes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué las demás alternativas no son clave? La B dice, aprecia el mundo de lo sobrenatural y lo extraordinario. Am, Tal vez aquí se invalida por el término aprecia, porque, bueno, se mencionan elementos sobrenaturales, quizás, ¿no? Por ahí, bueno, ni siquiera, no veo acá ningún elemento sobrenatural, la verdad. Eh, Extraordinario sí, quizá, ¿no? Podría encajar ahí, pero sobrenatural no. Pero lo que definitivamente invalida, ya son estos dos términos, ya el elemento sobrenatural y el elemento y la palabra aprecia el mundo de lo sobrenatural. Aprecia tal vez en el sentido de observa, ¿no? Observa. No es que esté sobrevalorando, ¿no? Entonces, si es en ese sentido, acá lo que anula la alternativa es que no hay un elemento sobrenatural que se esté describiendo o acaso se esté destacando lo extraordinario en ese sentido. La C dice, cuando encuentre en mundos lejanos, caóticos e inquietantes. Bueno, no es un mundo lejano, ¿no? Es la iglesia donde él se encuentra, entonces eh, no sería por eso la clave. La D dice fusiona con el amor en busca de la felicidad y el sacrificio. Bueno, esta clave sí, totalmente lejana. Aquí fácilmente lo podemos descartar, ¿no? Porque no hay ningún elemento de amor acá en el fragmento, ¿no? Y mucho menos esa búsqueda de felicidad en el fragmento específicamente hablando, ¿no? Mm. Y luego la E dice, pone de manifiesto el tópico renacentista del lugar ameno. Bueno, para que haya lugar ameno, tiene que haber naturaleza, paisaje. Y aquí se está describiendo la iglesia, el interior de la iglesia con las imágenes de, ¿no? de santos e imágenes o impresiones, ¿no? que tiene sobre demonios. Entonces, no encaja el concepto de lugar ameno de ninguna manera, mucho menos, ¿no? Por el ambiente que se crea, ¿no? Porque el ambiente aquí es de angustia, sí, de angustia, ¿no? Y el lugar ameno es el lugar de la felicidad, ¿no? Es el lugar de como lo describe el Renacimiento, ¿no? Es la idea del contacto del hombre con la naturaleza, ¿no? Que le produce ese goce, esa felicidad, ¿no? Al individuo. Muy bien, entonces por eso la E no es la clave. ¿Ya? Muy bien, con eso entonces hemos repasado las 8 preguntas de esta semana. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda. Ujú. Pero vamos a estar atentos a las preguntas en tal caso. ¿Eh?